Bienvenidos, exploradores del pasado olvidado. Lo que estás a punto de presenciar no es una simple recopilación de hallazgos arqueológicos. No. Esto es un viaje hacia las sombras más profundas de nuestra historia, hacia aquellos rincones donde la ciencia se detiene, donde los expertos guardan silencio y donde las preguntas superan con creces a las respuestas, porque hay lugares en este mundo, objetos enterrados bajo capas de tierra y tiempo, que desafían todo lo que creíamos saber sobre nuestros ancestros. ¿Qué pasaría si te dijera que civilizaciones separadas por miles de kilómetros y miles de años desarrollaron conocimientos que, según nuestros libros de historia, no deberían haber poseído? ¿Qué pensarías si supieras que existen más de 1500 piedras monumentales en Armenia alineadas con las estrellas, pero nadie sabe quién las colocó ni por qué? ¿O que en las selvas de Ecuador se trabajaba el platino, un metal que requiere temperaturas superiores a los 1700 grados centígrados para fundirse hace más de 2000 años, sin hornos industriales, sin tecnología moderna? La arqueología oficial tiene respuestas, algunas convincentes, otras no tanto. Pero hay descubrimientos que permanecen envueltos en un velo de misterio tan denso que incluso los investigadores más escépticos admiten su desconcierto. Tablillas de madera con símbolos que nadie ha logrado descifrar en más de 150 años de intentos. Objetos de bronce romanos hallados en más de 120 ubicaciones distintas a lo largo de Europa, todos idénticos, todos perforados con patrones precisos y ninguno mencionado jamás en los vastos registros del Imperio Romano. ¿Coincidencias? ¿Errores de interpretación? ¿O acaso evidencias de conocimientos perdidos que preferimos ignorar porque no encajan en nuestra narrativa cómoda del progreso humano? En este documental vamos a adentrarnos en 10 de los descubrimientos arqueológicos más inexplicables jamás realizados. 10 enigmas que abarcan 5 continentes, decenas de miles de años de historia humana y preguntas que siguen sin respuesta. Desde las montañas de Armenia hasta las costas remotas de la isla de Pascua. Desde las profundidades de cuevas sudafricanas donde nuestros ancestros fabricaban venenos hace 70.000 años, hasta las fortalezas de nubes del Perú antiguo. Algunos de estos hallazgos han sido estudiados durante décadas. Otros permanecen casi olvidados, conocidos solo por un puñado de especialistas. Pero todos comparten algo en común. Nos obligan a cuestionar cuánto sabemos realmente sobre quiénes fuimos, qué sabíamos y qué hemos olvidado. Prepárate para cuestionar todo. Pero antes de sumergirnos en estos misterios, tengo una petición para ti. Si este tipo de contenido te fascina tanto como a nosotros, si quieres que sigamos investigando los secretos más oscuros de la historia, necesitamos tu apoyo. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. Comparte este contenido con alguien que ame los misterios tanto como tú. Y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Queremos saber si nos ven desde México, Argentina, España, Colombia, Chile o cualquier rincón del planeta. Nuestro objetivo es llegar a 100 likes en este video. Si lo logramos, produciremos más contenido como este. Investigaciones profundas sobre los enigmas que la historia oficial prefiere no explicar. Tu apoyo hace posible que sigamos desenterrando verdades incómodas. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el primero de nuestros 10 descubrimientos inexplicables. En las tierras altas de Armenia, a más de 1800 metros sobre el nivel del mar, se extiende un paisaje que parece arrancado de otro tiempo. Colinas ondulantes cubiertas de hierba amarillenta, un cielo que parece más cerca de la tierra que en cualquier otro lugar y un silencio tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propio corazón. Pero hay algo más en este lugar. Algo que ha permanecido aquí durante miles de años, observando en silencio el paso de imperios, guerras y civilizaciones enteras. Se llama Karahunj, que en armenio significa piedras que hablan o piedras parlantes, aunque algunos lo traducen como piedras sonoras, y lo que encontramos aquí desafía nuestra comprensión de la antigüedad. Dispersas a lo largo de más de 7 hectáreas, se alzan 223 piedras monumentales.
Algunas apenas sobresalen del suelo, otras se elevan hasta 3 metros de altura, pesando varias toneladas cada una. Pero lo verdaderamente desconcertante no es su tamaño ni su número. Es lo que tienen en la parte superior. Orificios. Agujeros circulares, perfectamente perforados, orientados hacia puntos específicos del cielo nocturno. Durante décadas, los arqueólogos locales e internacionales han debatido sobre el propósito de este lugar. La teoría más aceptada, propuesta por el astrofísico armenio Paris Erouni, sugiere que Karakhunj funcionaba como un observatorio astronómico. Según sus investigaciones, publicadas a finales del siglo XX, los orificios en las piedras están alineados con posiciones específicas del Sol, la Luna y ciertas estrellas, permitiendo a sus constructores calcular solsticios, equinoccios y otros eventos celestes con una precisión asombrosa. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Erouni y otros investigadores han sugerido que Karakhunj podría tener más de 7.500 años de antigüedad. Esto lo convertiría en varios milenios más antiguo que Stonehenge en Inglaterra, que se estima fue construido hace aproximadamente 5.000 años. Si estas dataciones son correctas, estamos hablando de uno de los observatorios más antiguos del mundo, construido por una civilización de la que prácticamente no sabemos nada. La comunidad arqueológica internacional permanece dividida. Muchos expertos cuestionan las técnicas de datación utilizadas, argumentando que las piedras en sí mismas no pueden fecharse con carbono 14, ya que este método solo funciona con materia orgánica. Lo que se puede datar son los restos encontrados cerca de las piedras, pero esto no prueba necesariamente cuándo fueron erigidas. Otros investigadores han propuesto fechas mucho más recientes, situando la construcción del sitio entre el segundo y el primer milenio antes de nuestra era, lo que lo haría contemporáneo o incluso posterior a Stonehenge. Pero incluso si aceptamos las dataciones más conservadoras, Karakhunj sigue planteando preguntas incómodas. ¿Quiénes fueron los constructores? ¿Cómo transportaron piedras de varias toneladas a través de terreno montañoso? ¿Y por qué invirtieron un esfuerzo tan monumental en perforar agujeros para observar las estrellas? Algunos investigadores han señalado similitudes sorprendentes con otros monumentos megalíticos alrededor del mundo. Las alineaciones astronómicas recuerdan no solo a Stonehenge, sino también a Nabta Playa en Egipto, a Karnak en Francia y a docenas de otros sitios dispersos por el planeta. ¿Es posible que existiera algún tipo de conocimiento compartido, transmitido de cultura en cultura, sobre cómo construir estos observatorios de piedra? ¿O diferentes civilizaciones llegaron independientemente a las mismas conclusiones sobre la importancia de seguir los ciclos celestes? Lo que hace único a Karakhunj son esos orificios perforados. En ningún otro monumento megalítico encontramos esta característica con tanta consistencia. Más de 80 de las 223 piedras tienen estos agujeros, y su diámetro varía entre 4 y 5 centímetros, lo suficientemente pequeños como para enfocar la vista hacia un punto específico del cielo, pero lo suficientemente grandes como para permitir el paso de luz. Erouni realizó un experimento fascinante. Durante varios cientos de años, observó sistemáticamente a través de estos orificios, registrando qué cuerpos celestes se alineaban con cada uno. Sus resultados sugieren que las piedras están orientadas hacia más de 30 estrellas diferentes, incluyendo algunas de las más brillantes del cielo nocturno. Pero hay un detalle perturbador. Debido al fenómeno conocido como precesión de los equinoccios, la posición aparente de las estrellas cambia lentamente a lo largo de miles de años. Si calculamos hacia atrás, las alineaciones de Karakhunj solo serían perfectas si el sitio fue construido hace aproximadamente 7.500 años. Esta coincidencia matemática es lo que llevó a Erouni a proponer su controversial datación. Sus críticos argumentan que con tantas piedras y tantos orificios, algunas alineaciones estelares son inevitables por pura probabilidad estadística. Pero sus defensores señalan que la concentración de alineaciones significativas es demasiado alta para ser mera casualidad.
Hay otro aspecto de Karahunch que rara vez se menciona en los documentales populares: las tumbas. Entre las piedras se han encontrado restos de estructuras funerarias, algunas de ellas conteniendo esqueletos humanos acompañados de ofrendas. Esto sugiere que el sitio no era solo un observatorio, sino también un lugar sagrado, un punto de conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos, entre la tierra y el cielo. Los pueblos antiguos de Armenia, como muchas otras culturas, probablemente creían que las estrellas eran las moradas de los ancestros o de los dioses. Observar el cielo no era un ejercicio científico en el sentido moderno, sino un acto profundamente religioso, un intento de comunicarse con fuerzas superiores y de comprender el lugar de la humanidad en el cosmos. Hoy, Karahunch permanece en gran parte sin excavar. Los recursos arqueológicos de Armenia son limitados, y el sitio no ha recibido la atención internacional que merece. Muchos secretos siguen enterrados bajo esas colinas silenciosas, esperando a ser descubiertos. Lo que sí sabemos es que hace miles de años alguien consideró este lugar lo suficientemente importante como para arrastrar cientos de piedras monumentales hasta aquí, perforarlas con herramientas primitivas y orientarlas hacia puntos específicos del firmamento. Alguien miró al cielo nocturno y decidió que valía la pena dedicar generaciones de trabajo a comprender sus secretos. ¿Por qué? ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? ¿Y qué nos diría ese conocimiento sobre nuestro propio lugar en el universo? Las piedras de Karahunch siguen en silencio. Pero si sabes escuchar, si sabes mirar a través de esos antiguos orificios hacia las estrellas que observaron hace milenios, quizás puedas empezar a comprender. En la prefectura de Nara, Japón, oculto entre bosques de bambú y colinas cubiertas de niebla, descansa uno de los objetos más extraños jamás creados por manos humanas. Se llama Masuda, Iwafune, que traducido literalmente significa barco de roca de Masuda, aunque su forma recuerda más a una nave espacial varada que a cualquier embarcación conocida. Y después de más de 1000 años de especulación, nadie sabe con certeza qué es, quién lo hizo ni para qué servía. El megalito mide aproximadamente 11 metros de largo por 8 de ancho y se eleva casi 5 metros sobre el terreno circundante. Su peso se estima en más de 800 toneladas de granito sólido. Pero lo verdaderamente desconcertante no es su tamaño, sino su forma. La superficie superior está tallada con una precisión casi mecánica, presentando dos cavidades rectangulares perfectamente simétricas que penetran en la roca a una profundidad de aproximadamente 1,5 metros. Desde el aire parecen los ojos de alguna criatura inmensa mirando eternamente hacia el cielo. Las técnicas necesarias para crear algo así son extraordinarias. El granito es una de las piedras más duras que existen, con una dureza de 7 en la escala de Mohs. Tallarlo requiere herramientas extremadamente resistentes y una paciencia casi sobrehumana. Los arqueólogos estiman que crear las cavidades rectangulares con la tecnología disponible en el Japón antiguo habría requerido años de trabajo continuo, posiblemente décadas. Pero aquí surge la primera pregunta sin respuesta. ¿Por qué? ¿Qué propósito tenía invertir tanto esfuerzo en tallar un bloque de granito en medio de un bosque remoto? La teoría más citada sugiere que Masuda Iwafune era un sarcófago inacabado o una tumba monumental para algún gobernante del período Asuka, que abarcó aproximadamente desde el año 538 hasta el 710 de nuestra era. Durante este periodo, Japón experimentó una intensa influencia cultural de China y Corea, incluyendo la construcción de tumbas monumentales para la aristocracia. Sin embargo, esta teoría tiene problemas significativos. En primer lugar, la ubicación del megalito no corresponde con ningún complejo funerario conocido. Las tumbas imperiales japonesas de este periodo seguían patrones arquitectónicos específicos, incluyendo montículos de tierra llamados kofun, y Masuda Iwafune no encaja en ninguna de estas categorías. Además, las cavidades rectangulares son demasiado pequeñas para contener un cuerpo humano en posición horizontal, lo que contradice las prácticas funerarias de la época. Otra teoría propone que el megalito servía como base para alguna estructura religiosa,
posiblemente un santuario sintoísta o un templo budista. Las cavidades podrían haber sostenido pilares de madera que soportaban un techo ceremonial, pero no se han encontrado restos de postes, cimientos ni ninguna otra evidencia de construcciones adicionales en las inmediaciones. Una tercera hipótesis, más especulativa, sugiere que Masuda Iwafune tenía una función astronómica. Las cavidades rectangulares, cuando se llenan de agua, podrían haber funcionado como espejos reflectantes para observar las estrellas. Esta técnica, conocida en varias culturas antiguas, permitía seguir el movimiento de cuerpos celestes sin necesidad de instrumentos ópticos. Algunos investigadores han notado que la orientación del megalito parece alinearse con ciertos eventos astronómicos, aunque estas afirmaciones permanecen sin verificar. Lo que complica aún más el misterio es que Masuda Iwafune no es único. En la misma región de Nara existen al menos otros 3 megalitos tallados con características similares. Masuda no Iwafune, que algunos consideran el mismo objeto bajo diferentes nombres, Sakafuneishi, una roca con canales tallados cuyo propósito es igualmente desconocido, y varios otros bloques de menor tamaño dispersos por la zona. Sakafuneishi es particularmente intrigante. Esta roca, ubicada a pocos kilómetros de Masuda Iwafune, presenta una superficie plana con una serie de canales y depresiones interconectados. Cuando llueve, el agua fluye a través de estos canales siguiendo un patrón aparentemente diseñado. Algunos arqueólogos creen que era un dispositivo para procesar líquidos, quizás relacionado con la producción de sake o con rituales de purificación. Otros sugieren que era un mapa topográfico tridimensional de los sistemas de irrigación de la región. La concentración de megalitos tallados en esta área específica de Japón ha llevado a algunos investigadores a proponer la existencia de una antigua tradición de escultura monumental en piedra, ahora perdida, que precedería a la llegada del budismo y del sintoísmo organizado. Según esta teoría, los megalitos serían vestigios de una religión prehistórica japonesa de la que no tenemos registros escritos. Lo que sabemos con certeza es que durante el período Asuka, la región de Nara era el centro político y religioso de Japón. Los gobernantes de esta época emprendieron ambiciosos proyectos de construcción, incluyendo los primeros templos budistas permanentes del país. Tenían acceso a grandes cantidades de mano de obra y los conocimientos técnicos necesarios para trabajar la piedra a gran escala, pero ningún registro histórico del período menciona a Masuda Iwafune ni a ninguno de los otros megalitos cercanos. Esto es extraordinario considerando la minuciosidad de los cronistas japoneses, que documentaban incluso los eventos más mundanos de la corte imperial. ¿Cómo es posible que un proyecto de construcción que habría requerido cientos de trabajadores durante años no dejara ni una sola mención en los anales históricos? Una explicación posible es que los megalitos son mucho más antiguos de lo que creemos, pertenecientes a una era anterior a los registros escritos japoneses. Otra posibilidad es que fueron creados por una comunidad aislada cuyas actividades no llegaron a oídos de los cronistas imperiales. Una tercera opción, más inquietante, es que los registros existieron, pero fueron deliberadamente destruidos o perdidos. En las últimas décadas, algunos investigadores han utilizado técnicas modernas para estudiar Masuda Iwafune, incluyendo escaneo láser tridimensional y análisis geológico. Estos estudios han revelado que las superficies talladas muestran marcas de herramientas consistentes con cinceles de hierro, lo que sugiere una fecha de construcción no anterior al período Yayoi, aproximadamente entre el año 300 antes de nuestra era y el 300 de nuestra era. Sin embargo, las marcas de herramientas solo nos dicen cuándo se hicieron los cortes finales. Es posible que el megalito fuera trabajado en múltiples fases a lo largo de siglos, con las cavidades rectangulares añadidas mucho después de que la forma básica fuera establecida. Hoy, Masuda Iwafune permanece donde ha estado durante milenios, rodeado de árboles y silencio. Los visitantes pueden llegar siguiendo un sendero empinado que serpentea entre los bosques de las colinas de Nara. Muchos reportan una sensación de extrañeza al acercarse, como si el megalito emanara una presencia que trasciende el tiempo. ¿Era una tumba inacabada?
¿Un observatorio astronómico? ¿Un altar a dioses olvidados? ¿O algo completamente diferente? ¿Algo para lo que no tenemos categorías ni palabras? El barco de roca de Masuda sigue navegando hacia ninguna parte, guardando sus secretos con la paciencia infinita de la piedra. En los desiertos de lo que hoy es Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates, floreció hace más de 4000 años una de las civilizaciones más sofisticadas de la antigüedad. Los babilonios, herederos de los sumerios y acadios, desarrollaron sistemas legales, matemáticos y astronómicos que sentaron las bases de nuestra propia civilización, y dejaron tras de sí unos objetos tan enigmáticos como fascinantes: los kudurru. Un kudurru, cuyo nombre significa frontera o límite en acadio, es una estela de piedra, generalmente de basalto negro o caliza, que servía como documento legal para registrar donaciones de tierras, exenciones de impuestos y otros acuerdos entre el rey y súbditos favorecidos. En la superficie de estas piedras, los escribas babilonios grababan textos cuneiformes detallando los términos del acuerdo, junto con elaboradas representaciones de dioses, símbolos celestes y criaturas mitológicas. Hasta aquí, todo parece relativamente comprensible. Una civilización que no tenía papel ni pergamino en abundancia utilizaba piedra para registrar sus documentos más importantes, pero cuando examinamos los kudurru más de cerca, empezamos a notar detalles que no encajan del todo en nuestra comprensión de la antigua Babilonia. En primer lugar, la complejidad simbólica de estas estelas es abrumadora. Un kudurru típico puede contener representaciones de hasta 30 divinidades diferentes, cada una identificada por un símbolo específico: el disco solar de Shamash, la luna creciente de Sin, la estrella de Mindonichetus, 8 puntas de Ishtar, el dragón Mushushu de Marduk, el perro de Gula, la tortuga de Enki y docenas más. Estos símbolos no están dispuestos al azar, sino organizados en registros horizontales que parecen seguir una jerarquía cósmica. Los investigadores han notado que la disposición de los símbolos en muchos kudurru corresponde a constelaciones específicas del cielo nocturno mesopotámico. En otras palabras, estas estelas no solo eran documentos legales, sino también mapas celestiales. El acuerdo terrenal entre el rey y su súbdito estaba literalmente inscrito dentro de un marco cósmico, bajo la mirada de los dioses que habitaban las estrellas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué una simple donación de tierras requería invocar el orden cósmico entero? La respuesta convencional es que los babilonios creían que los dioses eran testigos y garantes de los acuerdos legales. Al incluir sus representaciones en el kudurru, el documento adquiría una sanción divina que lo hacía inviolable. Los textos mismos suelen incluir maldiciones terribles contra cualquiera que se atreviera a alterar o destruir la estela. Sin embargo, esta explicación no aborda la precisión astronómica de las representaciones. Los símbolos no son meras decoraciones religiosas, sino que parecen codificar información real sobre las posiciones de cuerpos celestes en momentos específicos. Algunos investigadores han propuesto que los kudurru funcionaban como una especie de horóscopo legal, registrando la configuración celestial en el momento exacto de la transacción para otorgarle validez astrológica. Los babilonios eran astrónomos extraordinarios. Desarrollaron sistemas para predecir eclipses con una precisión que no sería igualada hasta siglos después. Dividieron el cielo en las 12 constelaciones del zodíaco que seguimos usando hoy. Crearon tablas matemáticas para calcular las posiciones de los planetas con décadas de anticipación. Su conocimiento astronómico era vastamente superior al de cualquier otra civilización de su época. Pero lo que hace especialmente intrigantes a los kudurru es que parecen combinar este conocimiento astronómico con conceptos legales y religiosos de maneras que no comprendemos del todo. En la cosmovisión babilónica no había separación entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano, entre la ley natural y la ley civil. Todo estaba interconectado en un único sistema cósmico. Un kudurru particularmente famoso, ahora en el Museo del Louvre en París, pertenece al reinado de Meli Shipak II,
que gobernó aproximadamente entre 1186 y 1172 antes de nuestra era. Esta estela muestra al rey presentando a su hija ante 3 divinidades, con una elaborada escena celestial en la parte superior que incluye representaciones del Sol, la Luna y el planeta Venus dispuestos de una manera específica. Los astrónomos modernos han calculado que esta configuración corresponde a una fecha real, un momento específico durante el reinado de Meli-Shipak, cuando estos 3 cuerpos celestes se alinearon exactamente como se muestra en la piedra. Si esta interpretación es correcta, el Kudurru no solo registraba un acuerdo legal, sino que lo anclaba a un momento cósmico preciso, conectando para siempre el evento terrenal con el orden celestial. Otros Kudurru contienen elementos aún más desconcertantes. Algunos muestran criaturas híbridas que no corresponden a ningún animal conocido, combinando partes de escorpiones, leones, águilas, serpientes y humanos en configuraciones que desafían la anatomía. Los académicos tradicionalmente interpretan estas figuras como representaciones mitológicas, pero algunos investigadores han notado que sus proporciones y características sugieren un sistema simbólico coherente, como si cada elemento tuviera un significado específico que podía combinarse para expresar ideas complejas. ¿Era esta una forma de escritura visual, paralela a la escritura cuneiforme pero capaz de transmitir información diferente? ¿O eran simplemente ilustraciones decorativas sin significado adicional? Lo que complica la interpretación es que no tenemos ningún manual babilónico que explique el significado de estos símbolos. Podemos leer los textos cuneiformes, pero las imágenes permanecen en gran parte sin descifrar. Es como si tuviéramos la leyenda de un mapa, pero no el mapa mismo, o el mapa, pero no la leyenda. Los Kudurru también plantean preguntas sobre la organización social babilónica. Estos documentos no eran accesibles al público general. Se guardaban en templos, lejos de miradas profanas, y solo podían ser consultados por sacerdotes y funcionarios de alto rango. En cierto sentido, funcionaban más como archivos secretos que como registros públicos. ¿Por qué una sociedad que había inventado uno de los primeros sistemas de escritura del mundo mantenía sus documentos legales más importantes ocultos? ¿Del pueblo? ¿Qué otros conocimientos se guardaban en esos templos, transmitidos solo a iniciados selectos? Hoy sobreviven aproximadamente 130 Kudurru, dispersos en museos de todo el mundo. Muchos más fueron destruidos a lo largo de los milenios, sus piedras reutilizadas para construcción o simplemente abandonadas en el desierto. Lo que queda es solo una fracción de lo que debió existir, ventanas incompletas hacia una manera de entender el universo que hemos perdido. Los Kudurru sumerios y babilónicos nos recuerdan que nuestros ancestros no veían el mundo como nosotros. Para ellos, firmar un contrato no era solo un acto legal, sino un evento cósmico. Cada transacción humana resonaba en el cielo, y cada configuración estelar influía en los asuntos de la Tierra. Quizás entendían algo que hemos olvidado. O quizás estaban profundamente equivocados. De cualquier manera, sus piedras parlantes siguen esperando que alguien descifre su mensaje completo. En el punto más aislado del Pacífico, a más de 3.600 kilómetros de la costa sudamericana y a 2.075 kilómetros de la isla habitada más cercana, se encuentra Rapa Nui, conocida mundialmente como Isla de Pascua. Este pequeño fragmento volcánico de apenas 163 kilómetros cuadrados es famoso por sus colosales estatuas de piedra, los Moai. Pero hay otro misterio en esta isla que supera incluso al enigma de las estatuas: las tablillas Rongorongo. Rongorongo, que en el idioma Rapa Nui significa recitaciones o cantos, es el nombre dado a un sistema de símbolos grabados en tablillas de madera que representa el único sistema de escritura desarrollado de manera independiente en toda Oceanía. Y nadie, en más de 150 años de intentos, ha logrado descifrarlo. Las tablillas comenzaron a llamar la atención del mundo exterior en 1864, cuando un misionero francés llamado Eugène Ayrault llegó a Rapa Nui y observó que los isleños poseían tablillas de madera cubiertas de símbolos. En una carta enviada ese mismo año,
Eyraud describió estos objetos con curiosidad, pero sin comprender su importancia. Lamentablemente, para cuando otros investigadores llegaron a la isla, la mayoría de las tablillas habían sido destruidas. ¿Cómo es posible que desaparecieran tan rápidamente? La respuesta es trágica. Durante las décadas de 1850 y 1860, Rapa Nui sufrió una catástrofe demográfica sin precedentes. Traficantes de esclavos peruanos capturaron a cientos de isleños, incluyendo al rey, a la nobleza y, crucialmente, a la clase sacerdotal que guardaba el conocimiento de Rongorongo. De los aproximadamente 4.000 habitantes que tenía la isla antes de las redadas, solo sobrevivieron poco más de 100 después de las epidemias de viruela que siguieron. Con la muerte de los sacerdotes murió también el conocimiento de cómo leer las tablillas. Las pocas que sobrevivieron fueron guardadas como reliquias familiares o, en muchos casos, quemadas como combustible o destruidas por misioneros que las consideraban objetos paganos. Hoy existen solo 26 tablillas Rongorongo, confirmadas, dispersas en museos de Santiago de Chile, Viena, Londres, Berlín, Washington, Honolulu y otras ciudades. Algunas son simples fragmentos, otras están completas pero dañadas. Juntas contienen aproximadamente 15.000 símbolos individuales, un corpus demasiado pequeño para permitir un desciframiento estadístico confiable. Los símbolos de Rongorongo son extraordinarios desde un punto de vista visual. Representan figuras humanas, animales, plantas, objetos geométricos y formas abstractas, todos grabados con líneas finas y precisas en la dura madera de Toromiro, un árbol ahora extinto en la isla. Lo más notable es el sistema de escritura en sí. Los símbolos se leen en un patrón llamado bustrófedon inverso, lo que significa que cada línea alterna de dirección y está volteada 180 grados respecto a la línea anterior. Para leer una tablilla completa hay que girarla después de cada línea. Este sistema de escritura es único en el mundo. Ninguna otra cultura desarrolló algo similar de manera independiente. ¿Por qué los Rapa Nui eligieron este método tan complejo? ¿Qué ventaja ofrecía sobre la escritura lineal convencional? Algunos investigadores han propuesto que el bustrófedon inverso facilitaba la lectura continua sin perder el hilo del texto. Otros sugieren que tenía un significado ritual, representando quizás la alternancia entre el mundo de los vivos y el de los muertos, o el ciclo del sol entre el horizonte oriental y occidental. Lo que hace aún más misterioso a Rongorongo es su aparente juventud. Las tablillas de madera no pueden sobrevivir mucho tiempo en un ambiente tropical, lo que sugiere que los ejemplares que poseemos no tienen más de unos pocos siglos de antigüedad, pero la sofisticación del sistema indica un desarrollo largo y complejo. ¿Existieron tablillas anteriores que se han perdido? ¿O Rongorongo surgió repentinamente, creado por un genio individual que inventó la escritura desde cero? Esta última posibilidad no es tan descabellada como parece. Sabemos de al menos un caso histórico documentado de invención espontánea de escritura, el silabario Cherokee, creado a principios del siglo XIX por Sequoyah, un hombre que no sabía leer ni escribir en ningún idioma, pero que comprendió el concepto de que los sonidos podían representarse con símbolos. En aproximadamente 12 años, Sequoyah desarrolló un sistema completo de 85 símbolos que permitió a su pueblo alcanzar la alfabetización masiva en una generación. ¿Podría algo similar haber ocurrido en Rapa Nui? Algunos investigadores creen que sí, proponiendo que Rongorongo fue inventado después del primer contacto europeo, posiblemente inspirado por los documentos escritos que los Rapa Nui observaron en manos de exploradores holandeses en 1722 o españoles en 1770, pero esta teoría tiene detractores importantes. Los símbolos de Rongorongo no se parecen a ningún alfabeto europeo, y el sistema de escritura es radicalmente diferente a cualquier cosa que los exploradores europeos podrían haber mostrado. Además, algunas tablillas parecen contener símbolos que representan plantas y animales que ya no existían en la isla en el siglo XVIII, lo que sugiere una antigüedad mayor. Otro enigma sin resolver es el contenido de las tablillas.
sin poder leerlas, no sabemos si contienen textos religiosos, registros históricos, genealogías, instrucciones prácticas o algo completamente diferente. Los pocos Rapa Nui que sobrevivieron a las catástrofes del siglo XIX dieron explicaciones contradictorias cuando se les preguntó, algunos afirmando que eran himnos sagrados, otros que eran registros de guerras, otros que eran listas de propiedades. Un anciano llamado Metoro Tau Aure fue llevado a Tahití en 1874 por el obispo Tepano Yausen, quien esperaba que pudiera traducir las tablillas. Metoro examinó varios ejemplares y cantó textos que afirmó corresponder a los símbolos. Pero sus recitaciones variaban cada vez que repetía el ejercicio, y muchos investigadores creen que estaba improvisando basándose en las imágenes que veía, no leyendo realmente el texto. En las décadas siguientes, numerosos investigadores han propuesto desciframientos de rongorongo, ninguno de los cuales ha sido aceptado por la comunidad académica. Algunos han identificado lo que parecen ser patrones gramaticales en los textos, sugiriendo que rongorongo es un verdadero sistema de escritura y no simplemente una serie de símbolos mnemotécnicos. Otros han encontrado posibles paralelos con símbolos del Valle del Indo o con jeroglíficos egipcios, aunque la mayoría de los expertos consideran estas similitudes coincidencias. Lo que sí sabemos es que la cultura que creó Rongorongo era extraordinaria en muchos aspectos. Los Rapa Nui no solo tallaron las estatuas Moai, hazaña que requería organización social sofisticada y conocimientos de ingeniería avanzados, sino que también desarrollaron sistemas de astronomía, agricultura y navegación que les permitieron sobrevivir en uno de los ambientes más aislados y desafiantes del planeta. ¿Qué conocimientos contenían esas tablillas de madera? ¿Qué historias contaban? ¿Qué sabiduría guardaban? Quizás nunca lo sabremos. Rongorongo permanece como uno de los últimos sistemas de escritura sin descifrar del mundo, un mensaje de una civilización perdida que espera a alguien capaz de escucharlo. En las costas donde Ecuador y Colombia se encuentran, donde los manglares dan paso a selvas impenetrables y los ríos arrastran sedimentos desde los Andes hacia el Pacífico, floreció hace más de 2000 años una cultura que los arqueólogos llaman la Tolita Tumaco, y dejaron tras de sí algo que desafía todo lo que sabemos sobre metalurgia antigua: objetos de oro aleados con platino. El platino es un metal extraordinario, extremadamente denso, resistente a la corrosión, con un punto de fusión de 1768 grados centígrados. Para poner esto en perspectiva, el oro funde a 1064 grados, el cobre a 1085. El hierro, que revolucionó las civilizaciones antiguas, funde a 1538 grados. El platino está en otra categoría completamente diferente. En Europa, el platino no fue trabajado de manera efectiva hasta el siglo XVIII, cuando científicos desarrollaron técnicas especiales utilizando hornos de alta temperatura alimentados con oxígeno puro. Antes de eso, los europeos que encontraron platino en las minas sudamericanas lo consideraban una molestia, una impureza que contaminaba el oro y que no podían eliminar ni aprovechar. Pero de alguna manera los artesanos de La Tolita, sin hornos industriales, sin conocimiento de química moderna, sin termómetros ni instrumentos de precisión, lograron crear objetos en los que el oro y el platino están íntimamente mezclados. ¿Cómo es esto posible? Las piezas de oro platino de la Tolita son pequeñas pero exquisitas, anillos, pendientes, adornos nasales, figurillas diminutas. Bajo el microscopio revelan una estructura fascinante. Granos de platino, sin fundir, están incrustados en una matriz de oro fundido que los envuelve y sujeta. El resultado es un material compuesto que combina el brillo dorado del oro con la dureza y durabilidad del platino. Los metalurgistas modernos que han estudiado estas piezas están impresionados. El proceso que utilizaron los artesanos de La Tolita, ahora llamado sinterización, es una técnica avanzada que no fue comprendida científicamente hasta el siglo XX. Consiste en calentar partículas de un material justo por debajo de su punto de fusión, permitiendo que se adhieran sin licuarse completamente. Lo que parece haber sucedido es lo siguiente.
Los artesanos mezclaban polvo fino de platino con oro y calentaban la mezcla cuidadosamente. El oro, con su punto de fusión más bajo, se fundía y fluía alrededor de las partículas de platino que permanecían sólidas. Al enfriar, el oro solidificado actuaba como un pegamento metálico que mantenía todo unido. Pero esta explicación, aunque técnicamente correcta, no responde a las preguntas más profundas. ¿Cómo descubrieron los artesanos de la tolita esta técnica? ¿Cuántas generaciones de experimentación fueron necesarias para perfeccionarla? ¿Y cómo lograron controlar las temperaturas con la precisión requerida? El control de temperatura es crucial. Si el calor es demasiado bajo, el oro no se funde y las partículas de platino no se adhieren. Si es demasiado alto, la mezcla se arruina de otras maneras. La ventana óptima es relativamente estrecha y mantenerla sin instrumentos de medición requiere una sensibilidad extraordinaria desarrollada a través de años de práctica. Las evidencias arqueológicas sugieren que la tolita era un centro metalúrgico de primera importancia. Se han encontrado hornos, crisoles, moldes y herramientas especializadas en varios sitios de la región. Los artesanos claramente dedicaban sus vidas enteras a dominar el trabajo del metal, transmitiendo conocimientos de maestros a aprendices a lo largo de generaciones. Lo que hace aún más intrigante a esta cultura es la diversidad de técnicas que empleaban. Además del trabajo en oro platino, los artesanos de la tolita dominaban la aleación de oro con cobre conocida como tumbaga, el enchapado de objetos de cobre con láminas de oro, la soldadura de piezas complejas y la creación de filigranas delicadísimas. Su repertorio técnico rivalizaba o superaba al de cualquier cultura metalúrgica contemporánea en el mundo. ¿De dónde venía este conocimiento? Una posibilidad es desarrollo local, siglos de experimentación en una región donde los ríos arrastraban oro y platino desde los Andes, poniendo ambos metales al alcance de cualquiera dispuesto a buscarlos. La abundancia de materia prima habría permitido incontables experimentos, y eventualmente alguien habría descubierto que mezclar polvo de platino con oro fundido producía resultados interesantes. Otra posibilidad, más especulativa, es contacto con otras culturas metalúrgicas. Sabemos que existían rutas comerciales que conectaban las costas del Pacífico sudamericano con regiones tan distantes como México y quizás más allá. ¿Podrían técnicas avanzadas haber viajado a través de estas redes, transformándose y adaptándose en cada cultura que las adoptaba? Los objetos de la tolita también revelan una estética única. Las figurillas representan seres humanos y divinos con expresiones intensas, tocados elaborados, ornamentos, que sugieren alto estatus social o religioso. Algunas muestran características físicas que los arqueólogos interpretan como representaciones de enfermedades, deformidades o estados alterados de conciencia. Otras parecen retratos de individuos específicos, con rasgos faciales tan distintivos que podrían ser identificables. ¿Quiénes eran estas personas inmortalizadas en oro y platino? ¿Gobernantes? ¿Sacerdotes? ¿Ancestros venerados? Los objetos fueron encontrados principalmente en contextos funerarios, como ofrendas depositadas junto a los muertos. El mensaje parece claro: estas piezas eran lo suficientemente valiosas como para ser entregadas a los difuntos, quizás para acompañarlos en su viaje al más allá. La cultura, la tolita tumaco, floreció aproximadamente entre el año 600 antes de nuestra era y el 400 de nuestra era, un período de 1000 años durante el cual desarrollaron y refinaron sus extraordinarias técnicas metalúrgicas. Luego, como tantas otras civilizaciones antiguas, declinaron y eventualmente desaparecieron, absorbidos por culturas posteriores o simplemente extinguidos. Cuando los conquistadores españoles llegaron a la región en el siglo XVI, no quedaba ningún recuerdo vivo de la tolita. Los pueblos indígenas locales no practicaban el trabajo del oro platino ni conocían las técnicas de sus predecesores. El conocimiento se había perdido completamente, borrado por el tiempo, tan efectivamente como si nunca hubiera existido. Los objetos sobrevivieron porque fueron enterrados. Durante siglos permanecieron ocultos en tumbas y ofrendas hasta que saqueadores y arqueólogos comenzaron a desenterrarlos en el siglo XX.
Muchas piezas fueron fundidas para recuperar su oro, destruyendo para siempre información invaluable sobre las técnicas antiguas. Otras fueron vendidas en el mercado negro, dispersándose por colecciones privadas alrededor del mundo. Lo que queda en museos públicos representa solo una fracción de lo que existió. Pero incluso esta fracción es suficiente para asombrarnos, para recordarnos que nuestros ancestros eran capaces de hazañas técnicas que no comprendemos del todo, desarrolladas sin los fundamentos científicos que consideramos esenciales. Los artesanos de la Tolita no sabían nada de química moderna ni de física de materiales, pero sabían cómo hacer cantar al oro y al platino juntos, creando belleza que ha sobrevivido más de 2000 años. En una cueva en los acantilados de KwaZulu-Natal, Sudáfrica, a unos 40 kilómetros de la costa del Océano Índico, los arqueólogos han descubierto evidencia de algo extraordinario. Nuestros ancestros fabricaban armas envenenadas hace aproximadamente 70.000 años. Esta fecha es tan antigua que desafía nuestra comprensión de las capacidades cognitivas de los humanos primitivos. La cueva de Sibudú ha sido excavada sistemáticamente desde 1983, revelando capas de ocupación humana que se extienden a lo largo de decenas de miles de años. Es uno de los sitios arqueológicos más importantes de África y posiblemente del mundo para comprender el desarrollo del comportamiento humano moderno. Entre los hallazgos más significativos están pequeños fragmentos de piedra que los arqueólogos identifican como puntas de proyectil. Estas puntas, cuidadosamente talladas, muestran evidencia de haber sido enmangadas en astas de madera o hueso, creando flechas o lanzas compuestas. Pero lo verdaderamente revolucionario es lo que se encontró adherido a algunas de estas puntas: residuos de sustancias que los análisis químicos identifican como posibles toxinas. Los investigadores, liderados por la arqueóloga Lynn Wadley de la Universidad de Witwatersrand, han propuesto que los habitantes de Sibudú aplicaban venenos a sus armas hace 70.000 años. Si esta interpretación es correcta, estamos hablando de la evidencia más antigua conocida de química aplicada en la historia humana. Pensemos por un momento en lo que esto implica. Para crear un veneno efectivo, primero necesitas identificar qué plantas o animales contienen sustancias tóxicas. Luego debes experimentar con métodos de extracción, quizás machacando raíces, hirviendo hojas o raspando secreciones de anfibios. Después, tienes que encontrar una manera de concentrar la toxina y aplicarla al arma de forma que permanezca activa durante el uso. Y finalmente, necesitas comprender las dosis. Demasiado poco y la presa simplemente huye herida. Demasiado y el veneno podría contaminar la carne que quieres consumir. Todo esto requiere observación sistemática, experimentación controlada, transmisión de conocimiento entre generaciones y, crucialmente, pensamiento abstracto sobre causa y efecto a través del tiempo. No puedes ver el veneno trabajando a nivel celular. Tienes que inferir su funcionamiento basándote en resultados observados días o semanas después de la aplicación. Los residuos encontrados en Sibudú incluyen compuestos que los investigadores han identificado como posiblemente derivados de Ricinus communis, la planta de la que se extrae la ricina, una de las toxinas biológicas más potentes conocidas. También se han encontrado residuos de gomas vegetales que habrían servido para adherir el veneno a las puntas de piedra, creando una capa protectora que mantendría la toxina activa hasta el momento del impacto. Pero la evidencia va más allá de los venenos. En Sibudú también se han encontrado los rastros más antiguos conocidos de fabricación de pegamentos compuestos. Los habitantes de la cueva mezclaban resinas vegetales con ocre rojo y probablemente otros ingredientes, calentando la mezcla cuidadosamente para crear un adhesivo que usaban para fijar las puntas de piedra a los mangos de madera. Este pegamento no es trivial de fabricar. Requiere recolectar múltiples ingredientes de diferentes fuentes, procesarlos de maneras específicas y combinarlos en proporciones precisas mientras se controla la temperatura. Experimentos modernos han demostrado que el proceso tiene múltiples puntos críticos donde puede fallar y que dominar la técnica requiere considerable práctica y conocimiento transmitido.
Lo que emerge de las excavaciones de Sibudu es una imagen de nuestros ancestros radicalmente diferente a la que teníamos hace apenas unas décadas. No eran simples cazadores-recolectores que sobrevivían día a día con tecnología rudimentaria. Eran químicos, ingenieros, farmacólogos experimentales que manipulaban materiales complejos para crear herramientas sofisticadas. Pero aquí surge una pregunta perturbadora. Si los humanos de hace 70.000 años eran capaces de tales hazañas cognitivas, ¿por qué el registro arqueológico muestra tan poco progreso durante los siguientes 60.000 años? Los primeros signos inequívocos de civilización, agricultura, ciudades, escritura, no aparecen hasta hace aproximadamente 10.000 años. ¿Qué estuvieron haciendo nuestros ancestros durante todo ese tiempo? Una teoría propone que las poblaciones humanas eran demasiado pequeñas y dispersas para acumular innovaciones. Cada grupo desarrollaba técnicas sofisticadas, pero el conocimiento se perdía cuando el grupo se extinguía o se fragmentaba. Solo cuando las poblaciones crecieron lo suficiente como para formar redes de intercambio estables, las innovaciones comenzaron a acumularse de manera consistente. Otra teoría sugiere que cambios climáticos dramáticos, incluyendo la última glaciación que alcanzó su máximo hace aproximadamente 20.000 años, forzaron a las poblaciones humanas a modos de supervivencia más simples, abandonando tecnologías complejas que requerían recursos y tiempo que ya no podían permitirse. Una tercera posibilidad, más especulativa, es que los conocimientos avanzados sí se conservaron, pero en formas que no dejan rastro arqueológico. Conocimientos sobre plantas medicinales, patrones de migración animal, técnicas de caza y supervivencia, todos podrían transmitirse oralmente sin necesidad de herramientas físicas duraderas. Lo que Sibudu nos muestra con certeza es que la capacidad cognitiva para desarrollar tecnología compleja existía ya hace 70.000 años. Nuestros cerebros modernos, con toda su capacidad para la ciencia y el arte, no son un desarrollo reciente. Hemos tenido este potencial durante un tiempo casi inimaginable, mucho más largo que toda la historia registrada. Los habitantes de Sibudu observaban el mundo natural con ojos atentos, experimentaban con materiales, transmitían conocimientos a sus hijos, mejoraban técnicas generación tras generación. En todas las formas que importan, eran tan humanos como nosotros. Cuando miras una flecha envenenada de hace 70.000 años, no estás mirando el pasado primitivo de nuestra especie. Estás mirando un espejo, el reflejo de una mente igual a la tuya, atrapada, en circunstancias diferentes pero enfrentando los mismos desafíos fundamentales de supervivencia, comprensión y conexión. Las flechas de Sibudu hablan de una humanidad mucho más antigua y profunda de lo que imaginábamos. Y si pudieron hacer tanto hace tanto tiempo, la pregunta que queda es, ¿cuánto más hicieron que aún no hemos descubierto? En las vitrinas de museos desde Hungría hasta Gales, desde Suiza hasta los Países Bajos, reposan pequeños objetos de bronce que han confundido a los arqueólogos durante más de 200 años. Se llaman dodecaedros romanos, y a pesar de que se han encontrado más de 120 ejemplares, nadie sabe para qué servían. Un dodecaedro romano típico mide entre 4 y 11 centímetros de diámetro. Está formado por 12 caras pentagonales, cada una con un orificio circular de tamaño diferente. En cada uno de los 20 vértices hay una pequeña esfera o protuberancia. El objeto está hueco y el interior es accesible a través de los orificios en las caras. La geometría es perfecta. Cada cara, cada orificio, cada esfera está posicionada con precisión matemática. Los romanos que fabricaban estos objetos claramente entendían la geometría del dodecaedro, uno de los 5 sólidos platónicos que fascinaron a los matemáticos antiguos. Pero aquí está el misterio central. No existe ninguna mención de estos objetos en la vasta literatura romana que ha sobrevivido hasta nuestros días. Ni una sola referencia en textos legales, militares, religiosos, técnicos o literarios. Los romanos, que documentaban obsesivamente cada aspecto de su civilización, no dejaron ni una palabra sobre estos intrincados objetos de bronce. ¿Cómo es posible?
Los dodecaedros se han encontrado en contextos que van desde campamentos militares hasta villas aristocráticas, desde depósitos votivos hasta tumbas. Claramente eran objetos significativos para quienes los poseían. ¿Por qué el silencio absoluto en los registros escritos? Una posibilidad es que los dodecaedros pertenecían a un contexto tan cotidiano que nadie consideró necesario describirlos, como nosotros no escribiríamos tratados sobre tenedores o cucharas. Pero esta explicación no convence a muchos investigadores. Los dodecaedros requieren habilidad considerable para fabricar y su distribución geográfica, concentrada en las provincias del norte del imperio, sugiere algo más específico que un utensilio doméstico común. Otra teoría propone que los dodecaedros eran instrumentos de medición, quizás para calibrar el tamaño de tubos de agua, clavos u otros componentes estandarizados. Los orificios de diferentes tamaños podrían corresponder a un sistema de medidas, permitiendo verificar rápidamente si un objeto cumplía con las especificaciones. Pero los intentos de correlacionar los tamaños de los orificios con unidades de medida romanas conocidas no han producido resultados convincentes. Una tercera hipótesis sugiere un uso astronómico o agrícola. Según esta teoría, los dodecaedros funcionaban como dispositivos para determinar fechas óptimas de siembra observando la posición del sol a través de los diferentes orificios. Dependiendo de qué orificio permitiera el paso de la luz solar en un ángulo específico, el agricultor sabría qué cultivo plantar. Algunos experimentadores modernos han demostrado que esto es técnicamente factible, pero no hay evidencia directa que lo confirme. También se ha propuesto que los dodecaedros eran dados para juegos de azar o adivinación, juguetes para niños, candelabros, objetos rituales, decoraciones, instrumentos musicales, dispositivos para tejer, herramientas para hacer cordeles o simplemente curiosidades geométricas sin propósito práctico. La diversidad de teorías refleja la frustración de los investigadores. Después de más de 2 siglos de estudio, no estamos más cerca de una respuesta definitiva que cuando el primer dodecaedro romano fue descrito en el siglo XVIII. Lo que hace especialmente intrigante a estos objetos es su distribución geográfica. La inmensa mayoría ha sido encontrada en las provincias del norte del Imperio Romano: Britania, Galia, Germania, Raetia. Muy pocos han aparecido en Italia, España, África del Norte o el Mediterráneo Oriental. Esto sugiere que los dodecaedros no eran un producto de la cultura romana central, sino algo asociado con las poblaciones celtas o germánicas que fueron incorporadas al imperio. ¿Podrían los dodecaedros ser un elemento de tradición religiosa local que los romanos toleraron o incluso adoptaron? Los romanos eran notablemente flexibles en asuntos religiosos, incorporando dioses y prácticas de los pueblos conquistados a su propio panteón. Un objeto ritual celta podría haber continuado en uso durante siglos bajo dominio romano sin generar ninguna mención en la literatura oficial. Apoyo a esta teoría viene del hecho de que varios dodecaedros han sido encontrados en contextos claramente votivos, depositados en lugares sagrados o enterrados con los muertos. Si fueran simples herramientas prácticas, esperaríamos encontrarlos principalmente en contextos domésticos o de trabajo, no en ofrendas religiosas. Un hallazgo particularmente interesante ocurrió en Krefeld, Alemania, donde un dodecaedro fue encontrado dentro de una tumba del siglo III de nuestra era. El objeto estaba colocado cuidadosamente junto al difunto, como si fuera una posesión valiosa que debía acompañarlo al más allá. Esto sugiere fuertemente un significado personal o espiritual más que utilitario. Otro aspecto misterioso es la consistencia formal de los dodecaedros a través de grandes distancias y siglos de tiempo. Aunque varían en tamaño y en los detalles de ornamentación, la estructura básica, 12 caras pentagonales con orificios de diferentes tamaños y protuberancias en los vértices, permanece notablemente estable. Esto indica una tradición establecida con reglas específicas sobre cómo debía fabricarse un dodecaedro auténtico. ¿Existía un gremio de fabricantes de dodecaedros? ¿Se transmitía el conocimiento de maestro a aprendiz? ¿Había centros de producción específicos desde donde los objetos se distribuían a través de las redes comerciales del imperio?
No lo sabemos. Y quizás nunca lo sabremos. El dodecaedro romano permanece como un recordatorio humilde de los límites de nuestro conocimiento. Estos pequeños objetos de bronce, fabricados por manos hábiles hace casi 2000 años, guardan un secreto que sus creadores se llevaron a la tumba. Podemos sostenerlos, examinarlos bajo microscopios, analizar su composición química, modelar sus propiedades geométricas. Pero no podemos preguntarle a un romano qué era realmente un dodecaedro ni para qué servía. El pasado está lleno de silencios. A veces los objetos que sobreviven plantean más preguntas que respuestas. En las alturas de los Andes peruanos, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, se alza uno de los centros ceremoniales más enigmáticos de la América precolombina. Se llama Chavín de Huántar, y en su corazón oscuro, oculto en galerías subterráneas donde nunca llega la luz del sol, descansa una deidad de piedra conocida como el Lanzón. El Lanzón es un monolito de granito blanco que mide 4,5 metros de altura, tallado con la imagen de un ser sobrenatural que combina características humanas y felinas. Su boca muestra colmillos prominentes, su cabello está formado por serpientes entrelazadas, sus ojos miran hacia arriba como si contemplara algo invisible para los mortales. Los brazos están posicionados asimétricamente, uno elevado y otro descendiendo, quizás indicando la conexión entre el mundo celestial y el inframundo, pero el Lanzón no es simplemente una escultura religiosa. Es el centro de un sistema arquitectónico diseñado para crear experiencias sensoriales que, según los investigadores modernos, constituyen una de las formas más sofisticadas de ingeniería religiosa del mundo antiguo. El monolito está emplazado en la intersección de dos galerías subterráneas que forman una cruz. Sobre él, un conducto vertical atraviesa el techo del templo, conectando la cámara oscura con el mundo exterior. A través de este conducto, los sacerdotes podían verter agua u otras sustancias sobre la piedra, o quizás introducir sonidos que resonarían a través de las galerías. Y aquí es donde Chavín se vuelve verdaderamente extraordinario. Todo el complejo está diseñado acústicamente. Los arqueólogos que han estudiado el sitio han descubierto que las galerías subterráneas funcionan como una cámara de resonancia gigante. Sonidos producidos en ciertos puntos se amplifican y distorsionan de maneras específicas, creando efectos que debieron parecer sobrenaturales a quienes los experimentaban. Las investigaciones de John Rigg de la Universidad de Stanford y su equipo han demostrado que conchas de Strombus, utilizadas como trompetas ceremoniales, producen sonidos que resuenan a través de las galerías de maneras diseñadas. Ciertas frecuencias se amplifican mientras otras se atenúan, creando un paisaje sonoro único que no existe en ningún otro lugar. Además, las galerías están diseñadas para desorientar. Los pasadizos giran de manera confusa, los niveles cambian imperceptiblemente y la oscuridad absoluta priva a los visitantes de cualquier referencia visual. Cualquiera que entrara en este laberinto subterráneo perdería rápidamente el sentido de dirección y tiempo. Ahora imagina la experiencia completa. Eres un peregrino que ha viajado días o semanas para llegar a Chavín. Los sacerdotes te conducen a la entrada de las galerías. Te advierten que vas a encontrarte con la deidad. Quizás te han dado alguna sustancia. Las evidencias sugieren que el cactus San Pedro, que contiene mescalina, se utilizaba en rituales chavinenses. Entras en la oscuridad. Las paredes de piedra se cierran a tu alrededor. Escuchas sonidos que parecen venir de todas direcciones a la vez, ecos distorsionados, voces que quizás son humanas y quizás no. Pierdes el sentido de dónde estás. Tu mente, alterada por las sustancias y la privación sensorial, comienza a fabricar visiones. Y entonces, tras lo que parecen horas de deambular en la oscuridad, llegas a la cámara del Lanzón. Una tenue luz, quizás de antorchas sostenidas por sacerdotes ocultos, ilumina el rostro de la deidad. Sus colmillos brillan, sus ojos serpentinos parecen mirarte directamente. Y escuchas una voz que parece emanar de la piedra misma, quizás un sacerdote hablando a través del conducto sobre la cámara, su voz distorsionada por la acústica del espacio hasta parecer no humana. ¿Qué mensaje transmitía el oráculo de Chavín? No lo sabemos con certeza.
La cultura chavín no dejó escritura, y cuando los incas llegaron a la región casi 2000 años después, Chavín de Huántar ya era un lugar abandonado, su significado olvidado incluso para los pueblos locales. Pero podemos inferir algunas cosas. Las representaciones artísticas de Chavín muestran transformaciones. Seres humanos que se convierten en jaguares, águilas, serpientes. La iconografía sugiere que el ritual central de Chavín involucraba algún tipo de metamorfosis espiritual. Quizás la creencia de que bajo las condiciones adecuadas los humanos podían trascender su naturaleza mortal y conectar con poderes sobrenaturales. El lanzón mismo parece representar este concepto de transformación. Su forma de prisma alargado se ensancha hacia arriba, como si estuviera emergiendo del inframundo. Las serpientes de su cabello sugieren renovación y renacimiento. Su posición exactamente en el cruce de las galerías lo coloca en el Axis Mundi, el punto central donde todos los mundos convergen. La cultura chavín floreció aproximadamente entre el año 900 y el 200 antes de nuestra era, casi 1000 años durante los cuales su influencia se extendió por gran parte de los Andes peruanos. El estilo artístico chavín, con sus seres híbridos y sus patrones intrincados, aparece en cerámicas, textiles y objetos de metal a cientos de kilómetros de Chavín de Huántar. Era claramente un centro de peregrinación de importancia suprarregional, un lugar donde personas de diferentes culturas venían a experimentar algo que no podían encontrar en ningún otro lugar. ¿Qué ofrecía Chavín que lo hacía tan especial? Los investigadores proponen que era precisamente la experiencia sensorial completa. La combinación de arquitectura, acústica, oscuridad, sustancias psicoactivas y ritual que producía estados alterados de conciencia de manera controlada y reproducible. En cierto sentido, los sacerdotes de Chavín eran científicos de la experiencia religiosa. Habían desarrollado técnicas para manipular la percepción humana de maneras específicas, creando experiencias que sus visitantes interpretaban como encuentros genuinos con lo sobrenatural. No era magia en el sentido de lo imposible, sino tecnología en el sentido de conocimiento aplicado para producir resultados deseados. Hoy, el Lanzón permanece en su cámara original, uno de los pocos monumentos antiguos que nunca ha sido removido de su ubicación. Puedes visitarlo si te atreves a descender a las galerías oscuras, siguiendo los mismos pasadizos que recorrieron los peregrinos hace 3000 años. Pero la experiencia ya no es la misma. Las luces eléctricas eliminan la oscuridad absoluta. Los guías explican la arqueología en lugar de invocar a los dioses. El cactus San Pedro ya no forma parte del recorrido. El Lanzón guarda silencio, sus colmillos eternamente expuestos, esperando a alguien que pueda escuchar lo que tiene que decir. En las nubes que envuelven las montañas del norte de Perú, a más de 3000 metros de altura, se alza una fortaleza que rivaliza con Machu Picchu en escala, pero que recibe solo una fracción de sus visitantes. Se llama Cuelap, y durante casi 1000 años fue el corazón de una civilización que los arqueólogos llaman los Chachapoya, la gente de las nubes. Cuelap es impresionante por cualquier medida. Sus murallas de piedra, que en algunos puntos alcanzan los 20 metros de altura, encierran un área de casi 6 hectáreas. Se estima que la construcción requirió más piedra que la Gran Pirámide de Giza. Y dentro de estas murallas se encuentran los restos de más de 400 estructuras, la mayoría de ellas con una característica distintiva. Son perfectamente circulares. Las casas circulares de Cuelap plantean un misterio que los arqueólogos aún no han resuelto completamente. ¿Por qué los Chachapoya eligieron esta forma para sus viviendas? ¿Qué significaba para ellos el círculo? ¿Y qué sistema social organizaba la vida dentro de estas estructuras aparentemente estandarizadas? Cada casa circular mide aproximadamente entre 6 y 12 metros de diámetro, con paredes de piedra que originalmente sostenían techos cónicos de paja. La entrada es invariablemente estrecha, apenas lo suficiente para que pase una persona, y está orientada hacia direcciones específicas que los investigadores creen tenían significado astronómico o ritual. El interior de las casas muestra un patrón consistente. Un área central, probablemente para cocinar,
rodeada de espacios que podrían haber sido utilizados para dormir, almacenar alimentos o realizar actividades domésticas. Muchas casas tienen nichos en las paredes, quizás para colocar ofrendas o guardar objetos valiosos. Algunas conservan frisos decorativos con patrones geométricos o representaciones de animales. Pero lo verdaderamente intrigante es la uniformidad. A diferencia de otras ciudades antiguas donde las viviendas varían enormemente en tamaño y calidad, reflejando diferencias de riqueza y estatus, las casas de Cuelap son notablemente similares entre sí. Las diferencias son de grado, no de tipo. Esto sugiere una sociedad con relativamente poca estratificación social, o al menos una ideología que enfatizaba la igualdad en la esfera doméstica. Sin embargo, esta interpretación igualitaria tiene problemas. Cuelap claramente no era una comunidad de iguales absolutos. Hay estructuras especiales, incluyendo una torre conocida como El Tintero y un edificio grande llamado El Castillo, que debieron pertenecer a la élite gobernante. También hay evidencias de especialización artesanal con ciertas áreas dedicadas a la metalurgia, la textilería o la producción de cerámica. ¿Cómo reconciliamos la uniformidad de las viviendas con la evidente complejidad social de Cuelap? Una posibilidad es que el círculo tenía un significado cosmológico que trascendía las diferencias de estatus. En muchas culturas andinas, el círculo representa el tiempo cíclico, la eternidad, la conexión entre el mundo de los vivos y el de los ancestros. Vivir en una casa circular podría haber sido una manera de afirmar la pertenencia a la comunidad y al cosmos, independientemente de la posición social individual. Otra posibilidad es que las verdaderas diferencias de estatus se manifestaban no en la forma de la vivienda, sino en su contenido, la cantidad y calidad de cerámicas, textiles, ornamentos y otros bienes que cada familia poseía. Las casas podrían ser todas circulares, pero lo que había dentro variaba enormemente. Los Chachapoya dejaron pocos registros escritos, ninguno en un sistema que podamos leer. Lo que sabemos de ellos viene principalmente de crónicas españolas del siglo XVI, escritas generaciones después de que los incas conquistaran a los Chachapoya y décadas después de que los españoles conquistaran a ambos. Estas fuentes son problemáticas, filtradas a través de múltiples capas de sesgo cultural y político. Lo que sí sabemos es que los Chachapoya fueron guerreros formidables que resistieron la expansión incaica durante décadas antes de ser finalmente sometidos alrededor del año 1470. Incluso después de la conquista se rebelaron repetidamente y cuando llegaron los españoles, muchos Chachapoya se aliaron con los conquistadores contra sus antiguos enemigos incas. Esta reputación guerrera contrasta interesantemente con la organización aparentemente igualitaria de sus asentamientos. ¿Eran los Chachapoya una sociedad donde cada hombre era un guerrero con voz en las decisiones colectivas? ¿Funcionaban mediante consenso más que por mandato de reyes absolutos? Las estructuras circulares también aparecen en otros sitios Chachapoya dispersos por la región de Amazonas en Perú. Esto no era un capricho de Cuelap, sino una tradición arquitectónica extendida por toda la cultura. Algo en la identidad Chachapoya estaba ligado al círculo, al punto de que mantuvieron esta forma durante siglos a pesar de conocer otras opciones. Cuelap fue eventualmente abandonada, probablemente después de la conquista española, cuando las epidemias de enfermedades europeas devastaron a las poblaciones indígenas. Las estructuras se deterioraron, los techos colapsaron, la vegetación invadió los patios. Durante siglos, la fortaleza de las nubes permaneció conocida solo por las comunidades locales que ocasionalmente la visitaban. El redescubrimiento científico de Cuelap ocurrió en 1843, cuando un juez peruano llamado Juan Crisóstomo Nieto llegó al sitio durante un viaje administrativo. Su informe atrajo la atención de viajeros y exploradores, pero las excavaciones sistemáticas no comenzaron hasta el siglo XX. Hoy, Cuelap ha sido parcialmente restaurada y es accesible mediante un sistema de teleférico inaugurado en 2017. Pero muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Cuál era exactamente la organización social de los Chachapoya? ¿Cómo se gobernaban? ¿Qué rituales realizaban en las
¿Estructuras especiales? ¿Y por qué eligieron el círculo como la forma fundamental de su arquitectura doméstica? Las casas circulares de Kuelap siguen esperando, silenciosas entre las nubes, guardando los secretos de la gente que las construyó. Hemos viajado por 5 continentes y decenas de miles de años de historia humana. Hemos visto piedras que hablan en Armenia, barcos de roca en Japón, mapas cósmicos en Mesopotamia, escrituras que nadie puede leer en el Pacífico, metalurgia imposible en Ecuador, venenos prehistóricos en Sudáfrica, objetos inexplicables de Roma, oráculos de piedra en Perú y ciudades circulares en las nubes. En la superficie, estos descubrimientos no parecen tener relación entre sí. Diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes continentes. Pero cuando los examinamos con atención, emergen patrones inquietantes que merecen nuestra reflexión. Consideremos el tema de la astronomía. Karahunch, en Armenia, con sus piedras perforadas orientadas hacia las estrellas. Los kudurru babilónicos, que codificaban configuraciones celestes en documentos legales. El lanzón de Chavin, posicionado en el eje del templo para conectar la tierra con el cielo. Incluso Masuda y Wafune, si aceptamos las teorías que proponen un uso astronómico para sus cavidades llenas de agua. Civilizaciones separadas por miles de kilómetros y miles de años, todas obsesionadas con los cielos. Todas desarrollaron maneras sofisticadas de observar, registrar y ritualizar los movimientos de los cuerpos celestes. ¿Es esto simplemente porque el cielo nocturno es universal, visible para cualquiera que mire hacia arriba? ¿O hay algo más? ¿Algún conocimiento compartido o impulso humano fundamental que nos empuja a buscar significado en las estrellas? Consideremos también el tema de la escritura y el conocimiento secreto. Rongorongo en Rapa Nui, un sistema de escritura que murió con sus últimos lectores. Los kudurru, guardados en templos donde solo podían acceder sacerdotes privilegiados. El dodecaedro romano, cuyo propósito era aparentemente tan conocido que nadie consideró necesario escribirlo, o tan secreto que nadie se atrevió. En cada caso, vemos conocimiento que existía pero que no sobrevivió, o que sobrevivió pero que no podemos comprender. ¿Cuánto hemos perdido? ¿Cuántas técnicas, cuántos descubrimientos, cuántas formas de entender el mundo existieron en el pasado y simplemente desaparecieron cuando las personas que las conocían dejaron de existir? Consideremos el tema de la tecnología avanzada. Los artesanos de la Tolita trabajando platino hace más de 2000 años. Los habitantes de Sibudú fabricando venenos y pegamentos hace 70.000 años. Los constructores de Chavin diseñando sistemas acústicos que manipulaban la percepción humana. Los arquitectos de Kuelap erigiendo murallas más masivas que las pirámides egipcias. Nuestra narrativa del progreso tecnológico como una línea ascendente continua, desde lo primitivo hacia lo sofisticado, no encaja con la evidencia. El pasado está lleno de picos y valles, de conocimientos desarrollados y luego perdidos, de capacidades que aparecen súbitamente y desaparecen sin explicación. Pero quizás el patrón más perturbador de todos es la persistencia del misterio mismo. Después de siglos de arqueología científica, después de desarrollar técnicas de datación, análisis químico, modelado computacional y decenas de otras herramientas de investigación, estos 10 descubrimientos siguen siendo fundamentalmente inexplicables. No es que no tengamos teorías, tenemos docenas de teorías para cada uno. El problema es que no podemos verificarlas. No podemos preguntarles a los constructores de Karahunch por qué perforaron esas piedras. No podemos consultar a los sacerdotes babilónicos sobre el significado exacto de los símbolos en sus kudurru. No podemos observar a los artesanos de la Tolita mientras trabajaban el platino. El pasado está cerrado para nosotros. Podemos desenterrar sus objetos, estudiar sus restos, especular sobre sus significados. Pero la comprensión completa permanece fuera de alcance, separada de nosotros por el abismo insalvable del tiempo. Esto no debería frustrarnos sino maravillarnos. Los 10 descubrimientos que hemos explorado son recordatorios de cuán profunda y misteriosa es la historia humana.
No somos la culminación del progreso, sino un momento más en una historia que se extiende hacia atrás mucho más de lo que podemos imaginar y que contiene mucho más de lo que podemos saber. Nuestros ancestros miraban las mismas estrellas que nosotros, pero veían algo diferente. Trabajaban los mismos materiales, pero conocían secretos que hemos olvidado. Construían monumentos que han sobrevivido milenios, pero no dejaron instrucciones. El misterio no es un defecto de la arqueología, es su esencia. Cada pregunta sin respuesta es una ventana hacia mentes que pensaban de maneras diferentes a las nuestras, hacia mundos que ya no existen, pero que dejaron huellas en la tierra, en la piedra, en el metal. Los 10 descubrimientos inexplicables que hemos explorado no son anomalías. Son representantes de incontables otros que no hemos descubierto aún, o que descubrimos pero no reconocemos como importantes, o que fueron destruidos antes de que pudiéramos estudiarlos. El pasado guarda sus secretos con la paciencia infinita de la piedra y el silencio de los muertos, pero sigue llamándonos, invitándonos a excavar más profundo, a preguntar más, a imaginar lo que no podemos ver. ¿Qué más hay bajo nuestros pies esperando ser descubierto? Has llegado al final de este viaje, pero en cierto sentido, el viaje apenas comienza. Los 10 descubrimientos que hemos explorado juntos representan solo una diminuta fracción de los enigmas que aguardan en los rincones olvidados de nuestro planeta. Desde las piedras astronómicas de Karahunj hasta las casas circulares de Kuelap, desde Mimo de Chinturuen, los objetos de oro platino imposibles de Ecuador hasta las tablillas que nadie puede leer en el Pacífico, hemos recorrido más de 70.000 años de historia humana y hemos encontrado más preguntas que respuestas. Pero esa es precisamente la belleza de la arqueología, del estudio del pasado humano. No son las respuestas lo que nos impulsa, sino las preguntas. Cada objeto desenterrado, cada piedra analizada, cada símbolo descifrado abre nuevas puertas hacia misterios más profundos. La humanidad es un libro del que solo hemos leído unas pocas páginas, y las más fascinantes permanecen escritas en idiomas que aún no comprendemos. Lo que estos descubrimientos nos enseñan no es solo arqueología. Nos enseñan humildad. Nos recuerdan que nuestros ancestros, aquellos que la narrativa convencional presenta como primitivos, eran capaces de hazañas que desafían nuestra comprensión. Observaban las estrellas con precisión científica. Trabajaban metales con técnicas que no entendemos. Construían monumentos que han sobrevivido milenios. Creaban sistemas de escritura, organizaciones sociales, tradiciones religiosas de extraordinaria complejidad. Y luego, por razones que desconocemos, muchos de estos conocimientos se perdieron. Civilizaciones enteras se desvanecieron, llevándose sus secretos a tumbas que quizás nunca encontremos. El registro arqueológico es fragmentario, incompleto, como un rompecabezas del que faltan el 90% de las piezas. Pero no debemos desesperar ante esta incompletud. Al contrario, debemos celebrarla, porque significa que hay más por descubrir, más cuevas por explorar, más tumbas por excavar, más símbolos por descifrar, más conexiones por hacer entre hallazgos dispersos por todo el globo. Quizás tú, que estás viendo este video ahora mismo, seas quien encuentre la pieza faltante del rompecabezas. Quizás un descubrimiento en un campo de tu país, una observación casual, una conexión inesperada, sea la clave, que finalmente explique los dodecaedros romanos, o descifre Rongorongo, o revele el verdadero propósito de Masuda y Wafune. La arqueología no es solo para profesionales con doctorados y acceso a laboratorios. Es para todos los que miran el pasado con curiosidad y asombro. Es para todos los que se preguntan de dónde venimos y qué hemos olvidado. Ahora, tengo una petición final para ti. Si este viaje te ha fascinado tanto como nos fascinó a nosotros crearlo, por favor apóyanos. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale like a este video para que el algoritmo lo muestre a más personas curiosas como tú. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones. Comparte este video con amigos, familiares, cualquiera que ame los misterios de la historia. Y muy importante, déjanos un comentario.
Cuéntanos qué descubrimiento te pareció más fascinante. Dinos qué otros enigmas arqueológicos te gustaría que investigáramos. Y no olvides mencionar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Queremos saber si nuestra comunidad de exploradores del pasado se extiende por México, Argentina, España, Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos o cualquier otro rincón del planeta. Nuestro objetivo con este video es llegar a 100 likes. Si lo logramos, produciremos más contenido como este. Investigaciones profundas, documentadas, misteriosas, sobre los secretos que la historia oficial prefiere no explicar o simplemente no puede. Porque hay más. Mucho más. Ciudades sumergidas bajo los océanos, mapas imposibles que muestran continentes antes de ser oficialmente descubiertos, tecnologías antiguas que desafían la cronología aceptada, conexiones entre civilizaciones que supuestamente nunca tuvieron contacto. El pasado no es lo que nos dijeron que era, y juntos podemos descubrir la verdad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima exploración.